La violencia familiar es todo lo que alguien hace para someter o agredir a una persona dentro del grupo familiar, de forma física, mental, moral, sexual, coartando su libertad, aun cuando esta actitud no sea delito según la ley. Cuando hay ataques físicos, intimidaciones y humillaciones, abandonos y prohibiciones, control de la privacidad y limitaciones a la actividad social. También existe violencia familiar en las prácticas sexuales no consentidas o humillantes. En los casos de violencia económica, las víctimas son obligadas a depender de su pareja para la subsistencia. Así, son sometidas, impidiéndoles decidir sobre sus bienes y restringiendo sus libertades. Estos episodios se consideran de violencia familiar, aunque la pareja no esté casada, no conviva e incluso cuando la relación haya terminado. Igualmente, cuando los hechos son sufridos o cometidos por parientes. ¿Dónde y cómo denunciar? En la ciudad de Córdoba, todo el año y a cualquier hora se puede denunciar. En la unidad judicial más cercana o en cualquiera de las 22 unidades judiciales. En la Unidad Judicial de Violencia Familiar, calle Duarte Quirós al 650. En las Fiscalías de Instrucción de turno, en el edificio de Tribunales 2, desde las 8 hasta las 13 horas. En mesa de entradas de denuncias por violencia familiar. En situaciones de violencia psicológica, económica o siempre que la agresión no sea un delito penal. Los días hábiles, en Duarte Quirós al 650, edificio de Policía Judicial. En el interior de la provincia hay 24 unidades judiciales repartidas en las localidades más importantes. En el caso de que no exista, es posible radicar la denuncia en la policía o en un juzgado de paz. Telefónicamente, la Subsecretaría de Lucha contra la Violencia de Género y Familiar de la provincia recepta denuncias telefónicas todo el día, todo el año y desde cualquier lugar de la provincia a través del 0800-888-9898. Solo para casos de agresión psicológica, física y económica que no constituyan un delito. Estas denuncias pueden reservar la identidad. La Subsecretaría envía una copia al juez de violencia familiar para que evalúe las medidas de protección a la víctima. ¿Cómo denunciar? Cualquier persona puede denunciar una situación de violencia familiar, aunque no sea la víctima. Es importante tratar de llevar documentos que acrediten identidad y el vínculo con la persona denunciada y cualquier prueba del hecho. Una vez formulada, la denuncia es irretractable, es decir, no se puede levantar la denuncia. ¿Qué ocurre con las denuncias? Todas las denuncias se informan a una Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar si el caso es grave, a una Fiscalía de Instrucción, a un Juzgado de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar y a la Subsecretaría de Lucha contra la Violencia de Género y Familia del Poder Ejecutivo Provincial. La Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar interviene en homicidios, lesiones graves, ataques con armas, privación de la libertad, si la persona denunciada tiene antecedentes de violencia familiar, historial psiquiátrico o de adicciones, o desobediencia a una orden de restricción. El Juzgado de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar interviene en todas las denuncias, aunque no refieran a delitos, como en los casos de violencia psicológica, moral o económica. Los jueces pueden consultar a expertos para determinar la gravedad del caso. También impedir el contacto y hasta excluir a la persona que cometió la agresión, quien puede recibir prisión preventiva si no cumple esa orden. Las fiscalías especiales y los juzgados pueden incluso entregar el botón antipánico, que da aviso a la policía inmediatamente ante un ataque. ¿Cómo se coordina la actividad de todos estos organismos? El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba creó la Oficina de Coordinación de Violencia Familiar, con el fin de establecer los acuerdos necesarios para que las áreas del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Ejecutivo brinden una respuesta efectiva a los hechos de violencia que perturban la vida de las familias cordobesas. Sus principales funciones son recibir, elaborar y difundir proyectos sobre la temática, desarrollar planes de gestión,
organizar capacitaciones, coordinar encuentros con operadores judiciales y extrajudiciales y afianzar la comunicación e interacción con otros poderes. El Poder Judicial de Córdoba continúa implementando acciones integrales y agilizando los procesos para proteger a las personas vulnerables.